Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Bueno, pues 27 minutitos sobre las 7. Vamos a estar en la próxima media hora, 35 minutos, conversando, entrevistando al alcalde buenavistero, a Antonio González Fortes, con muchos temas que tenemos que tratar con él de actualidad de su municipio. Alcalde, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Pues ya con la primavera encima y vamos a comenzar hablando, si te parece, de la programación cultural de este mes de abril. Antes hablábamos con Alexis Pacheco, el concejal de Fiestas y de Agricultura de la Orotava, y con Leo, que los conociste, los saludaste ahora en el vestíbulo, el presidente de los alfombristas de la Orotava, de la importancia que tiene la cultura y la relación también directa con las fiestas y viceversa. Y el ayuntamiento ha programado 2 proyectos culturales este mes de abril muy bien trabajados y muy intensos, Antonio. Sí, vamos a ver. Enfocado también a la naturaleza, ¿no? En muchos casos con el tema de Teno, ¿no? Sí, es que, bueno, el tema cultural, ¿no? Yo durante estos días hemos estado pues con las presentaciones de los 2 proyectos, pues he tenido pues los momentos para reflexionar un poco sobre la importancia de la cultura, ¿no? Y en estos 2 años, cuál ha sido el papel de la cultura en todo lo que ha pasado, en todo lo que hemos vivido estos 2 años. Porque obviamente uno de los 2 proyectos, el Abril, Cultura, Letras, Música y mucho más, es un proyecto de hace... ya está muy consolidado. Yo creo que sigue creciendo cada año y eso es bueno, pero es un proyecto, un mes de programación cultural que está consolidado desde hace 4 años. Pero que ese crecimiento refuerza la apuesta que se ha hecho en el ayuntamiento durante estos 2 años de pandemia por entender que la cultura, y además la cultura en ausencia de fiestas, ha sido uno de los pilares fundamentales de la recuperación de la vida social en los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia, no solamente que este festival o este mes de programación cultural especial pues se haya asentado, sino que crece no solamente en la programación, en la calidad de la programación, sino también en el enfoque que se tiene de llevar la cultura a todos los rincones del municipio. Y no solamente a los rincones, a las plazas, que también, sino también buscar la esencia del municipio, ¿no? Y yo creo que ahí, en la esencia del municipio, está la naturaleza como una señal de identidad, y entonces se generan escenarios en lugares pues que no son propios o que no pensamos que sean un escenario. Un monte de Sabinas, por ejemplo, es un escenario. Qué bonito. El año pasado ya en un monte de Brezos, en Teno, se produjo también una intervención. Entonces, yo creo que eso es lo que hace especial este Abril Cultura, Música, Letras y mucho más. Y después cerramos el círculo, ¿no? Hablamos de divulgación, de disfrutar de la cultura como espectadores, pero también queríamos que Buenavista fuera un espacio de creación. Nosotros no renunciamos, y yo creo que tenemos el ejemplo en otros municipios, de otras comunidades, donde los municipios son plataformas, o sea, se erigen como plataformas para atraer la creación, y que Buenavista también sea un espacio de creación cultural. Ahí nace ese espacio que también presentó, antes no nombré a Ángeles González, que es la concejala de Cultura, también Esteban estuvo en esa presentación, presentando este proyecto de creación cultural, que empezará mañana con esa residencia artística musical a cargo de Chipi Chacón. Y se trata de eso, de hacer convivencias, residencias artísticas en el marco en el pueblo de Las Portelas, en el marco del
del Parque Rural de Teno, en el albergue de Bolico, pues eso, para que en ese entorno tan especial como es el de Las Portelas, pues disfrutemos pues de ese espacio para hacer posible esa creación musical. Empezamos con música, pero más adelante tendremos ese taller, también esa residencia literaria, y también en el verano tendremos una residencia para pintura, con lo cual estamos ilusionados de que realmente consigamos lo que te decía al principio, de cerrar ese círculo cultural, de no solamente disfrutar de esa apuesta cultural como espectadores, sino también de erigirnos como plataforma de creación cultural en el municipio. Ujú. Y además, lo de Teno Laboratorio Cultural en la Naturaleza, ¿es la primera vez que se hace? Sí, es la primera vez. Es que me parece una iniciativa tan singular, por lo que has explicado, el llevar la cultura, integrarla con la naturaleza y sobre todo también descentralizarla a los núcleos rurales del municipio, ¿no? Yo creo que, a ver, cuando yo digo que tomamos el ejemplo de otros lugares, de otros municipios donde se ha apostado por este tipo de talleres para la creación, siempre tenemos claro que aquellos lugares naturales, ¿no? que son capaces de evocar pues sensaciones y procedimientos también, porque al final para crear artísticamente pues tienes que tener procedimientos, pues los vemos normalmente asociados en el mundo del cine, por ejemplo, a las playas, a esos sitios, las montañas, ¿no? Y yo creo que a veces perdemos el hilo de que en estos lugares, precisamente de lo que presumimos es de naturaleza, además de una naturaleza genuina, ¿no? Intacta, donde realmente permanece no solamente lo natural, sino también lo tradicional, lo etnográfico. Y yo creo que es hora de que reivindiquemos precisamente que estamos a la altura de esos planteamientos que a lo mejor no nos extrañan tanto viéndolos en otros lugares y que realmente no nos planteamos hacerlos valer aquí. Entonces, bueno, es la primera vez que se va a hacer esta residencia. Nosotros sí pensamos que obviamente que es un proyecto que tiene que crecer, con lo cual nuestro planteamiento es asentar el proyecto. Empezamos mañana con esta primera residencia. ¿Por qué, Antonio, alcalde, lo denominan residencias artísticas? Lo de la palabra residencias. Residencia es porque se trata de un fin de semana donde los alumnos o los músicos, en este caso, que van a estar compartiendo con los profesores, con los instructores, están en el albergue y están conviviendo durante todo el fin de semana. Yo creo que es además, es una actividad, un precio muy especial, porque por 60 euros pues tienes todo el fin de semana en el albergue con la comida con incluida. todo incluido, sí, con las clases, con la comida y el alojamiento. Entonces, por eso tienen ese formato de residencia, porque al final es compartir un fin de semana. Convivencia. De convivencia, exactamente. Alcalde, contento con que tras la reapertura del barranco de Masca, con esa rehabilitación llevada a cabo desde el Cabildo, hayan sido notas de prensa que recibíamos del gobierno insular, de la consejera del Medio Natural, de Gestión del Medio Natural, Isabel García, más de 39.000 visitantes, y destaca el Cabildo una baja siniestralidad. Contento desde el ayuntamiento, se está reflejando también esa reapertura y esas visitas al barranco en el propio municipio, en la economía del municipio. No sé, ¿qué impresión tienes o qué valoración haces de esa reapertura del barranco de Masca? Bueno, a ver, la valoración es positiva. Yo creo que el barranco de Masca se cerró en 2018 con un claro factor de peligrosidad, que yo creo que eso fue lo que llevó a la anterior alcaldesa a tomar la decisión, junto con los gestores insulares. Y lo primero, y es lo que destacabas, es decir, hemos tenido un año donde la excepción ha sido la intervención de los medios
los medios sanitarios de rescate, ¿no? Ya. Eso ha sido excepcional. Entonces eso nos hace estar pues muy satisfechos. Yo creo que también la percepción, el control que se ha tenido ha mejorado también la sensación, la visita al barranco. Pero obviamente a nosotros no sé, ha sido un año de intenso trabajo. Es verdad que toca mirar y establecer números, pero sí es verdad que tenemos que seguir trabajando. El embarcadero, a pesar de que una de las cosas que está en el debe, pero no porque no se haya trabajado, yo quiero destacar también el trabajo que ha desarrollado el Cabildo para poner en marcha el embarcadero de la playa, con una serie de problemas sobrevenidos a través de una interpretación que hizo Costas de la concesión que se estableció entre Costas y el Ayuntamiento de Buenavista para utilizar el embarcadero. Y yo creo que el Cabildo ha puesto toda la carne en el asador durante este año para que la obra que ya se está realizando en el embarcadero pues sea una realidad. Y yo creo que eso hay que destacarlo porque puede parecer que en la realidad, pues que ahora mismo el trayecto de ida y venida, porque hay que bajar y subir, pues representa un cambio un poco con respecto a la visita anterior. Porque antiguamente, lo digo desde la ignorancia, o lo pregunto desde el desconocimiento, alcalde, anteriormente, la gente, interpreto yo, bajaba al barranco y luego se iba en el barquito. Sí, exactamente. No tenían que subir. No tenían la obligación Claro, de subir. ya. Ahora sí. Bueno, el trayecto de bajada y subida es una de las posibilidades que existirá luego en la visita. Pero claro, ahora mismo es la única opción, con lo cual hay personas, pues bueno, que no entienden cuando llegan a la playa porque no pueden desplazarse y tal. Pero yo digo que bueno, que el trabajo que se ha desarrollado ahí es serio. Y yo creo que el embarcadero es lo que va a suponer, cuando me preguntas sobre el impacto en el municipio, el embarcadero es lo que va a suponer la diferencia sustancial. De que tenga un impacto positivo De que económicamente en el municipio. Mayor impacto, ¿no? Porque está claro que nuestra idea es gestionar las visitas, o sea, gestionar ese embarcadero y derivar buena parte, la mitad del tráfico marítimo que hasta el momento se dirigía a Buenavista de manera residual, dirigirlo a Buenavista. Entonces, obviamente, si el tráfico marítimo se dirige hacia Punta de Teno, eso establecerá que Buenavista se convierta definitivamente en un punto de salida y, por lo tanto, claro, lo que es el núcleo de Buenavista y todo el Valle del Palmar se vea beneficiado de estos números tan especiales que hemos tenido durante este año. Y yo creo que ahí, bueno, también hay debes. Yo creo que nosotros también desde el Ayuntamiento llevamos reclamando que se equilibre esa balanza norte y sur. Es importantísimo que la riqueza que genera el Barranco de Masca también genere esa riqueza en el municipio de Buenavista. Y hasta el momento casi todos los trayectos que TITSA refuerza los fines de semana para la apertura del barranco pues se establecen prácticamente desde Santiago del Teide. Los refuerzos de Buenavista pues son prácticamente testimoniales, así lo establecemos nosotros. No existe la posibilidad que, por ejemplo, para el primer turno de bajada de la mañana, pues una persona salga de Buenavista con una línea que le permita llegar a tiempo o no estar esperando 1 hora y media en Masca a primera hora de la mañana, lo que hace inviable absolutamente que una persona se pueda plantear para salir en el primer turno y en el segundo salir desde Buenavista en la guagua. Entonces, yo creo que esto es una cuestión que se ha pedido insistentemente a TITSA y, bueno, nosotros seguiremos peleando porque entendemos que hay que mejorar la conectividad porque saliendo las líneas desde Buenavista no solamente mejoramos que la visita se inicie desde Buenavista del Norte, sino que también estamos hablando de la conectividad que tendrían núcleos como el Palmar, Las Portelas, con Masca, ¿no? Entonces, quizás ese ha sido una de las cuestiones donde más hemos trabajado y donde menos resultados a nivel municipal hemos obtenido. Ya. Y además veo en la nota de prensa que enviaba el Cabildo, el 62% de la gente va en coche. Llegan al caserío en coche y bajan y suben el barranco y solo el porcentaje en guagua pues mucho menor, porque 30 y pico, pero también hablaba de otros medios de transporte,
No sé, pero bueno, 62% en coche, ahí no pasan por Buenavista, ¿no? No, normalmente no. Aparte O sea, esto tiene una partes de Santiago reflexión. del Teide y vuelven, ¿no? Sí, los que van en coche, sobre todo coches de alquiler, son gente del sur de Tenerife y acceden a través del sur. Pero también nos ocasiona un problema de movilidad importantísimo este tipo de visitas. Yo creo que había pues un gran acuerdo, ¿no?, por parte de las administraciones de que había que reforzar el transporte público, ¿no?, y que tenía que ser una opción el transporte público. Bueno, también nos hemos dado cuenta que a pesar de que se han reforzado las líneas, existe la posibilidad de ir en transporte público sin ningún tipo de problema. Independientemente de que nosotros pensamos que debe reforzarse el de Buenavista, sí que existe la posibilidad de que salir de Santiago del Teide. Nosotros ahora mismo estamos terminando, ya ultimando. Esta mañana mismo tuvimos una reunión con los programadores de una aplicación para regular el estacionamiento, y una de las zonas donde vamos a poner especial énfasis es en Masca, ¿no? Entendemos que las personas que accedan en su vehículo privado obviamente incumplirán ese estacionamiento regulado, que está regulado en 2 horas, y creemos que hay que hacer una mayor vigilancia. Nosotros sí pusimos en marcha esa regulación de estacionamiento, lo hicimos con un formato el año pasado, en acuerdo entre las administraciones y también con los vecinos y vecinas de Masca, de que esa regulación pues se iba a hacer un poco como se hace en otros municipios, sin taxímetros, con la regulación de la policía local. Pero obviamente es algo que no ha salido bien y que hay que decirlo, ¿no?, que a nosotros no nos ha salido bien. Y bueno, en el pasado mes de diciembre encargamos esta aplicación, que hará las veces para extender el ticket, pero será a través de una aplicación que podemos utilizar a través del móvil, y que también facilitará que la policía local pues pueda hacer esa vigilancia de los estacionamientos regulados en Masca. Creemos que esto va al final, pues en lo que va a desembocar es que ese porcentaje de personas que deciden coger la guagua va a incrementarse, porque entendemos obviamente que las personas una vez quede claro por parte de la administración de que quien incumpla será sancionado, y esa vigilancia será una vigilancia bastante exhaustiva, una vigilancia expresa, pues esperamos que ese porcentaje aumente, ¿no? Alcalde, ¿y cómo se lo están tomando los moradores, los vecinos y vecinas del caserío, con este tema también que hablas en fin, de los aparcamientos, los problemas de seguridad que había, no sé si se han solucionado, de robos también en los coches, etcétera? Bueno, los problemas de robo pues son estacionales, son por oleadas. Obviamente nosotros tratamos de llegar a acuerdos también de ayuda con otras administraciones. Por ejemplo, en el mes de febrero estuve reunido yo con el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y con el comisario jefe de la Policía Canaria para que prestaran ayuda, porque bueno, la Policía Canaria puede prestar ayuda a los municipios en ese concepto de seguridad ciudadana. Y bueno, esas visitas de la Policía Canaria se están produciendo al caserío de Masca, ¿no? En el caso de los estacionamientos, la sensación de los vecinos y vecinas pues está claro que es de mala percepción, ¿no? Está claro que es un problema que ellos además con el que tienen que convivir, que se agrava muchísimo los fines de semana, y que les ocasiona en muchos casos pues no solamente incomodidad, sino también pues situaciones desgraciadas, ¿no?, de coches pues que invaden vados, coches que invaden lugares, si ya los lugares peatonales pues están bastante limitados porque es una zona orográficamente pues muy Claro. especial, pues coches que invaden esos espacios orográficos, esos espacios peatonales. Entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos nosotros, por eso digo yo creo que las cosas que no se hacen bien hay que reconocerlas, y lo que hay es que trabajar para intentar solucionarlas, ¿no? Y por supuesto,
intentar dar cobertura a cuando se producen esas llamadas, porque al final los fines de semana los vecinos al final llaman a la policía o me llaman a mí personalmente, pues intentar dar una solución a esos problemas que se van dando. Y alcalde, que ya se arregló el tema lo digo tal como me acuerdo, una parte del acceso en Masca, que había un paso muy estrecho, que tenían prácticamente que pasar por la carretera. Vamos a ver. ¿Sabes a lo que me refiero? El paseo peatonal, sí. Que lo comentaba Riquelme aquí en alguna ocasión. Sí, eso, vamos a ver, Masca está dividido en varios núcleos, ¿no? Exacto. Estamos hablando de... Nosotros decimos Masca, pero Masca en sí es el conjunto de núcleos, ¿no? Entonces, el primer núcleo, dirección Buenavista, que nos encontramos por la carretera, porque hay otro viniendo núcleo... de Buenavista Viniendo de Buenavista hacia Santiago del Teide, es el núcleo del Turrón. Ah, exacto. Entonces, del Turrón a la Piedra, que es donde está toda la plaza, todo el conjunto de la plaza, la iglesia y demás, pues la única comunicación posible es ir por el margen de la carretera, que ni siquiera es Arsén, sino el margen de la carretera. Entonces, bueno, ahí eso es un proyecto que venía ya prometido desde la anterior legislatura y que, bueno, que se está haciendo una realidad, está a punto de culminarse esa obra. ¿Ah, sí? Sí. Y, bueno, que ha sido sufragada por el área de medio ambiente, que, bueno, obviamente ahora mismo las obras pues tardan mucho como en licitarse, un procedimiento un poquito más lío, pero sí es verdad que una vez empiezan, ya las obras se terminan y esa obra de ese peatonal está a punto de terminarse y supone un hito importantísimo en la comunicación interna de los masqueros. Para el verano ya lo tendrán los masqueros. Seguro, sí, seguro. Alcalde, hablemos de la carretera de acceso a la Punta de Teno. A mediados de enero se anunciaba que se iba, en fin, por otra vez problemas de desprendimiento, sustituir varios elementos del mallado de seguridad. Se preveía una inversión de casi medio millón de euros y 3 meses de trabajo. Estamos casi en los 3 meses. Sí, ¿Se acabó ya o...? Se vencía hoy el plazo. ¿O todavía están trabajando? Están trabajando. Hoy mismo yo tenía una conversación con el director insular de carreteras. Yo, la verdad que no estoy muy satisfecho con... Yo puedo entender que las obras se puedan retrasar. Yo lo que también digo es que la comunicación tiene que fluir, ¿no? Lo que no se puede decir el día 10 de marzo es que la obra va según lo previsto y que se va a terminar el 31 de marzo. Y hoy prácticamente, además, nosotros tampoco somos tontos. O sea, es decir, esa obra se está llevando a cabo en Buenavista y nosotros hay personas que pasan por allí, que ven cómo va y se va retrasado, o sea, entonces se nos da una palabra de que las obras van siguiendo su camino y hoy lo que se nos comunica es que al parecer ayer o antes de ayer, se aprobó por parte del Consejo de Gobierno del Cabildo una ampliación del plazo hasta el 10 de mayo. Yo no voy a entrar en cuestiones porque a mí, sinceramente... O sea, el 10 de marzo les indican... Que el 31 al ayuntamiento que el 31 de marzo, o sea, 20 días después se acababan las obras. Y hoy, 31 de marzo, les indican que duran 40 días más. Sí, y después esto lo tengo que decir, es decir, las razones que se nos dan es que la malla fue sacada de Ucrania y al llegar a España se ha visto interrumpida, o sea, el material de obra se ha visto interrumpido por la huelga de transporte. Pero puede ser, ¿eh? Está claro, alcalde. ¿O no? No sé. A mí sinceramente, yo lo digo claramente. O sea, yo es un tema donde tengo la experiencia, será porque me pesa la experiencia que viví en 2014 y 2015. Que fue muy grave aquello. Que fue muy grave. Entonces, yo creo que no es una obra para estar con frivolidades. Yo creo que todos podemos entender que se puede producir perfectamente un mes de retraso en una obra porque es una obra bastante importante y bastante difícil.
que tiene que contar con medios bastante especializados. Yo creo que todo lo podemos entender, pero las administraciones tenemos que estar para darnos la información tal y como es. Lo que no podemos es estar asistiendo y dando la cara a nosotros en un argumento que realmente no se sostiene, que es que la obra va en camino y que va en marcha, y que porque eso fue lo que nos dijeron el 10 de marzo. Hoy se cristaliza pues ese argumento de que realmente no se estaba contando con el material, cuando a mí el 10 de marzo sí me dijo que el material sí me dijeron que el material se encontraba ya en la isla de Tenerife, y hoy me vuelven a decir que el material no se encuentra en la isla de Tenerife. Entonces, ahí es donde voy yo, de que así no se hacen las cosas. Y ninguna administración es perfecta, ninguna administración vamos, podemos decir Todos nos equivocamos. que todos nos hablando en plata. equivocamos, pero yo creo que es importante también decir La las cosas fluidez como van, en la comunicación. y ya está. Y Además, asumir. no le veo yo mucha lógica que pudieran decirles, en fin, a principios de este mes que estaba el material, ese mallado, estaba aquí en Tenerife, y que ahora les digan que no está por problemas de transporte, de la huelga de transporte. Esas son las cosas que yo de las que yo me quejo. Ahora, sí es verdad que a mí me dicen, pues el 10 de mayo, pues es un retraso de un mes, ¿es algo que podemos asumir? Yo creo que sí. Yo creo que tampoco es una cosa muy descabellada. Porque la carretera ha estado cerrada durante las obras. La carretera está cerrada. Se dejará pasar a la gente del invernadero, de la cooperativa, ¿no? Se supone, y esta es la información, y esto es que no debería estar pasando nadie. Y la gente cómo trabaja en la cooperativa. Pues, bueno, Curioso, ¿no? es curioso, sí. Se supone que la carretera se cerró y que nadie debería estar pasando. Eso es la información oficial que ha trasladado el Cabildo Insular. Si se hubiera trabajado, porque en la nota de prensa del Cabildo en enero hablaban de horario diurno y del corte de la carretera por motivos de seguridad, pero, hombre, yo pregunto, ¿no? No es una carretera de primer orden de necesidad de paso diario, como puede ser la TF5, claro. Pero, caramba, trabajando a lo mejor en horario también nocturno, si no en todo el tiempo de ejecución del proyecto, sí en algunas fases, se hubiera adelantado un poquito más, ¿no? Digo yo, desde la ignorancia. Sí, de todas formas es un sitio complicado, ¿eh? Porque estamos hablando de mallas que están Bueno, que trabajar de noche es complicado. a muchísimos Claro. metros de Ya, altura. ya. Incluso, a ver, uno de los depósitos de material creo que se tiene que hacer con helicóptero incluso, ¿no? Ya. Entonces, bueno, después otra de las cuestiones que se puso encima de la mesa es que el sistema pues se fuera cambiando poco a poco y no se quitara todo entero, que fue lo que se hizo. Pero de todas formas, tal y como funciona el sistema, pues tampoco tiene mucho sentido eso, porque obviamente está calculado que si falla una o dos mallas es como si fallara todo el sistema completo, porque claro, se va sosteniendo, o sea, unas mallas sostienen a otras, ¿no? El impacto de unas mallas puede sostener a otras. Entonces, desde que falla una malla es como si fallara el sistema. Alcalde, este problema ahora con las mallas, la obra que se realizaba en el 14, tras aquel problema gordo que hubo, ¿estamos hablando de lo mismo o son zonas diferentes de la propia carretera? Es que esta sería la tercera intervención sobre la carretera. En la obra del ¿Pero 14... en las mismas zonas Sí, o en es la zonas misma, distintas? es reposición de mallas de las que se hizo en el 14 Pero, y en el 15. exacto, eso te pregunto, en la misma zona. En la misma zona, las mallas se han deteriorado. Pero ¿cómo se pueden deteriorar unas mallas de ese tipo en 6 años, en 7? Porque están expuestas al salitre continuo y Entonces, se las, ¿eso y quiere se decir las que ha cada hecho- 6 o 7 años habrá que reponerlas? A ver, esto salta porque desde que se colocaron en 2015, se terminaron de colocar en junio de 2015, no se les ha hecho ningún mantenimiento. Entonces, en el mes de noviembre se les fue a hacer mantenimiento, el vaciado de las mallas, y fue cuando observaron que se encontraban completamente estropeadas. Entonces, bueno, ahí sacaron el procedimiento de urgencia y estamos aquí. A ver, la idea de las mallas, yo creo, no sé, yo no quiero volver a cuestionarme las cosas que me cuestionaba y que además me dieron muchísimos dolores de cabeza en su momento. El Cabildo... Eso fue al final de la anterior legislatura tuya como alcalde, sí, ¿no? por eso esto me trae muchos malos recuerdos porque o sea, esta obra, la carretera Teno creo que se cerró en septiembre
Yo puedo decir que en septiembre o en 13, marzo de del 2014, 14. pero yo diría que en septiembre del 2013, lo que pasa que no Ya. quiero tampoco dar un dato que sea incierto. Pero la obra se empezó al año siguiente, cuando se dio un plazo de 6 meses, pero la obra se empezó al año siguiente. Se impidió el acceso a los vehículos, se dio permiso, además se nos dijo a nosotros desde el ayuntamiento que diéramos un listado para dar esos permisos Recuerdo eso. con unos estándares, y después resulta que el Cabildo se dedicó por detrás, además donde se hizo mucho juego político negativo, porque a través de representantes del Partido Socialista en Buenavista se dedicaron a repartir permisos que expedía el propio Cabildo a espaldas del ayuntamiento, de los parámetros que habían dado el ayuntamiento. Y después, bueno, casualidad no, obviamente pasó lo que pasó, que hubo cambio de grupo de gobierno y la carretera se abrió sin haber terminado la obra. La carretera se abrió a la semana siguiente, el siguiente fin de semana del cambio de gobierno en Buenavista del Norte. Entonces, por eso digo yo que fue una experiencia muy desagradable y que yo espero y deseo, que yo entiendo perfectamente lo que decía antes, las obras se pueden retrasar, yo entiendo perfectamente también que no estamos en el mejor momento a nivel internacional y de comercio, que la crisis de comercio y de transporte no es solamente de ahora se ha agravado, nos llevamos bastantes meses con problemas de suministros después de la pandemia. Pero yo lo que pido es seriedad a las administraciones, porque, vale, esto no es la TF5, pero para Buenavista del Norte que la punta de Teno esté abierta es un pulmón económico importantísimo, porque lo mismo que digo yo que de Masca, el acceso a Masca quizás no es tan notable en cuanto a la afluencia de personas en Buenavista. Los días buenos en Teno, la guagua de Teno llena, sí se refleja en la actividad comercial de Buenavista, muchísimo. Entonces, que Punta de Teno, bueno, y después está la finca, después están los pescadores. Es que estamos hablando de uno de los pulmones en cuanto a empleo y riqueza económica de Buenavista del Norte. Claro. Para concluir, alcalde, ya por fin el recurso que presentaban ustedes ante el Consejo Insular de Aguas por la sanción que el Cabildo les ponía de 60.000 euros, ¿se ha resuelto esto? Nosotros no hemos vuelto a recibir ninguna comunicación por parte del Consejo Insular de Aguas. Sí, es verdad que vinieron 2 técnicos. O sea, ustedes, vamos a ponernos en situación, ustedes plantean a finales del pasado año, incluso en noviembre todavía, el recurso, con alegaciones, con un documento, un pliego de descargo, un documento de unas 10 páginas, creo, lo presentaban en rueda de prensa y no les han contestado. No. ¿Cómo va a ser eso? A ver, este procedimiento desde el principio, desde nuestro punto de vista, y lo explicábamos en la rueda de prensa, no tiene más sentido que el de presionarnos dentro de este conflicto que existe, donde el ayuntamiento ha levantado la voz en contra de la propuesta de depuración que se tiene articulada para la Isla Baja. Entonces, en agosto del 19 empezó el Consejo Insular de Aguas con este expediente, que en principio era simple y llanamente de que no teníamos permiso para verter. Como tampoco lo tenía la de los hilos, el emisario de los hilos. Sí, pero que en el caso es lo que nos decían, es como que ellos no... O sea, básicamente es como si la depuradora no tuviera licencia para estar allí. O sea, estamos hablando de Pero que digo yo que también entonces tendrían que haber sancionado a la depuradora de los hilos o el emisario de los hilos, como se llame. Bueno, y yo no quiero nombrar al resto de municipios de Tenerife, porque estamos hablando de un problema que es generalizado y sistemático. En toda la isla. Entonces, yo creo que por eso, como esto es una competencia municipal y obviamente somos los primeros que tenemos que mejorar los municipios, pues está claro que hay que trabajar en este sentido, ¿no? Pero sí es verdad que este expediente, de repente, en agosto de 2019 es cuando se inicia el expediente para legalizar la depuradora, ¿no?
Además, con unos argumentos desde el principio, ¿no? Como que si nosotros un poco nos aveníamos a lo que ellos ya tenían planificado, pues podrían ellos, con esa documentación que ya había adelantada y tal, podrían hacer la legalización, ¿no? Entonces, como nosotros no estábamos de acuerdo en convertir aquello en una estación de bombeo hasta una depuradora comarcal, que era lo que estaba planteado, pues ya empezó a caminar. Nosotros obviamente sabemos que en toda la planificación hidráulica de Tenerife a lo largo de toda la década de los 90, la década de los 2000, tenemos informes del plan del Consejo Insular de Aguas sobre esta depuradora del Plan General de Buenavista en 2006. Tenemos toda esa documentación y siempre se ha hablado de depuración y vertido por parte del Consejo Insular de Aguas. Pero a última hora, sin previo aviso, nos acusan de verter y contaminar el medio público hidráulico, ¿no? Sin mayor justificación. Entonces, no nos dicen qué ni cómo estamos contaminando, sino que nos ponen una sanción, además que se filtra a medios, además, porque el formato de expediente es una propuesta de sanción, ni siquiera es una sanción como tal, o sea, no es como cuando te llega una multa, sino simplemente es, oiga, usted está haciendo esto. El inicio de un expediente sancionador para que presentes recursos y alegaciones. Exactamente, pero sin embargo se filtra un medio de gran tirada, como es el periódico Diario de Avisos, que se ha multado además con el importe máximo, ¿no? En caso de que ese importe se pagaría en caso de que el ayuntamiento realmente estuviera incumpliendo y realmente se negara a pagar, ¿no? Entonces, eso es una sanción que se pretendía ejemplarizante para el resto de municipios. Y bueno, nosotros la recurrimos con los argumentos de que cuando se acusa de que se está contaminando el medio público hidráulico, hay que justificar qué se está contaminando y cómo. Y en este caso no se hacía. Además, no se hacía porque no se está contaminando ningún medio público hidráulico. Entonces, sé que recibimos la visita de unos técnicos que querrían argumentar que iban a contestar esa contestación, pero obviamente también entendemos que se cae por su propio peso. Porque lo que no puede hacer ahora el Consejo Insular de Aguas es argumentar lo que no se argumentó de entrada. Entonces, bueno, han pasado los meses, yo no tengo ningún tipo de comunicación ni por parte del gerente, que es el instructor, que eso es otra de las cuestiones con las que no estábamos de acuerdo. El gerente, yo creo que aquí ha sido juez y parte, o pretende ser juez y parte, porque ha sido quien ha firmado todas las resoluciones de este expediente y ahora se fija como instructor. Y ni del gerente del Consejo Insular de Aguas ni del consejero de Aguas al respecto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos expectantes, obviamente entramos también en un periodo electoral pronto o preelectoral. Y como nosotros estamos convencidos de que esto realmente se hace para hacer un daño más publicitario que otra cosa, pues estaremos también pendientes de cómo va caminando esto. Pero hasta el momento, hoy es 31 de marzo, no hemos recibido ninguna comunicación en el ayuntamiento al respecto. Curioso. Bueno, otro día hablaremos de la depuración, de la propuesta también que desde el propio ayuntamiento que presides, y lo señalabas en la rueda de prensa donde se presentaban las alegaciones a esta sanción y ustedes señalaban que no tenían base las mismas, lo que plantea el propio ayuntamiento en cuanto a que se cuenta con financiación de cooperación en todo momento para redactar los proyectos para adaptar la estación depuradora de Buenavista y la base de sus instalaciones a una depuradora extensiva, que es una depuradora natural. Y, perdón, y también que ustedes en enero del año 20 presentaban alegaciones al Plan Hidrológico de Tenerife, perdón, queridos oyentes, para conseguir que la propuesta de depuración se adaptara a ese plan. De todo esto, de momento, no reciben noticias y la pregunta que yo quiero hacerte para finalizar, te pido brevedad, es de aquel proyecto de la estación depuradora del año 17, intensiva, que se presentaba en Garachico, han pasado los años, van a ser 5 ahora en la primavera,
Se ha hecho el trasvase de aguas residuales de Garachico a Los Silos con contestación de la plataforma Isla Baja. Y ustedes están trabajando en que pueda adaptarse vuestra estación depuradora a una depuradora extensiva. Pero la pregunta que yo hago desde mi ignorancia es, ¿eso significa que Buenavista va aparte de Los Silos y Garachico y pasa de una depuradora comarcal? Pregunto. ¿Qué significa? O sea, que ustedes... Porque si Garachico y Los Silos atienden a lo que el Consejo Insular de Aguas, los técnicos determinen, de que sea una depuradora intensiva y que se trabaje en un proyecto de una depuradora extensiva, o sea, natural, pero que sea un proyecto conjunto de los 3 municipios, yo es que al final me lío con esto y no le veo como mucho sentido de comarcalidad y al mismo tiempo de que al final se dejen de verter aguas al mar y se puedan reutilizar para la agricultura, que es lo que interesa. Esa es mi pregunta y mi reflexión, ya te digo, desde el desconocimiento. Me pides brevedad, como pero periodismo... es que, pero no, te voy a dar tiempo. Como periodismo de segunda B, según dicen desde la plataforma Isla Baja. Bueno, es una pregunta compleja. Vamos a ver, el sistema extensivo, el sistema natural, se basa en una descentralización de las instalaciones, con lo cual no cabe una sola instalación comarcal. ¿Por qué es comarcal ese sistema extensivo? Porque obviamente se hace necesario en el contexto de la depuración natural que hayan plantas compartidas entre los municipios. En principio, bueno, habían barrios comunes, como en el caso de La Caleta, donde obviamente se iban a tratar aguas de los 2 municipios en una sola instalación. Y también en el núcleo de las canteras San Bernardo, pues obviamente las aguas de canteras y San Bernardo compartidas entre Los Silos y Buenavista también iban a una sola instalación. Dentro de ese planteamiento, el trasvase de aguas entre Los Silos y Garachico, que yo creo que era un asunto que, tal y como lo ha planteado todo el Consejo Insular de Aguas en su negativa, ¿no?, constante de avenirse a esa digamos, propuesta descentralizada inicial que se hizo por parte de los ayuntamientos, pues ha venido un poco a modificar el planteamiento. Pero al final el planteamiento que podríamos hacer es que si Los Silos realmente apuesta por una depuración extensiva, que hasta el momento nosotros entendemos que el alcalde, en las reuniones que hemos realizado con la alcaldesa de Los Silos después de la firma del convenio, pues sigue siendo esa apuesta. Si Los Silos se aviniera a una estación de ¿Garachico? Y Garachico, obviamente, ya con tiene 2 opciones, Garachico. Y ahí es donde quizás tenemos que decidir. Es decir, o se depuran todas las aguas de Garachico en Los Silos con una depuradora natural, que es perfectamente posible, y de alguna manera aprovecharíamos un poco las instalaciones que están ya construidas, tanto de trasvase como de tratamiento primario, que es la que tiene Garachico. Sí, la que tiene ahora. O convertimos también, que esa es otra opción, con una pequeña inversión, ojo, que no estamos hablando de 2.000 euros tampoco, pero que sí, no estamos hablando tampoco de una obra de millones de euros, pero con una pequeña inversión también podríamos convertir esa estación de tratamiento primario que tiene ahora mismo Garachico en otra depuradora natural. Con la misma extensión de las instalaciones, ¿no? Entonces, ahí digamos que el sistema más o menos seguiría funcionando. Yo lo que quiero decir es una cosa, es decir, Buenavista obviamente siempre ha tenido el planteamiento descentralizado de no acudir a la estación unitaria que se pretendía poner en las canteras. Esa que se anunciaba en el 17. Sí, esa que se anunciaba en el 17. Pero siempre ha tenido una vocación comarcal. O sea, nosotros no damos ningún paso sin contar con los municipios de Los Silos y de Garachico también. Esa unión sigue vigente hoy en día. Han sido frecuentes las reuniones, sobre todo con Los Silos. Yo en el caso de Los Silos, pues han sido frecuentes las reuniones
Después del trasvase, porque obviamente yo no dejo de reconocer, además, el trasvase de aguas no es una buena noticia, ¿no? Eso yo creo que si esto estuviéramos planteando que esto es un conflicto, no quiero utilizar la palabra guerra, pero bueno, o sea, hemos perdido una batalla, eso está clarísimo, ¿no? Eso es así, o sea, estaríamos mejor si no hubiéramos tenido ese trasvase. Pero yo quiero decir también muy a las claras, y porque también pretendo expresarme con claridad, que la firma de ese convenio, tal y como se había planteado por parte del Consejo Insular de Aguas, era inevitable por parte del Ayuntamiento de Los Silos. Pues desde la plataforma han calificado a la propia alcaldesa Fuentes de traidora. Bueno, la plataforma tiene todo el derecho a expresar lo que desee. Lo que sí quiero yo también decir en estos micrófonos, en las descalificaciones personales, que es algo que están utilizando últimamente. Pero bueno, la plataforma, yo digo que como plataforma ciudadana también tiene todo el derecho a expresar sus opiniones y la opinión que le merecen los actos administrativos que hacen los ayuntamientos, pero yo sí quiero lanzar también un reconocimiento a que ha sido la plataforma con sus argumentos técnicos y jurídicos la que ha conseguido que los ayuntamientos hayamos tomado esta iniciativa, ¿no? Y yo creo que es muy importante dentro de todo este conflicto donde la ciudadanía ha tomado una voz determinante, que las administraciones trabajen para que cuando realmente lo que está proponiendo la plataforma, que va a ser bueno para toda la ciudadanía de la Isla Baja, porque vamos a conseguir depurar las aguas, porque vamos a conseguir hacerlo con elementos sin la utilización de energía eléctrica, que es tan importante, porque hoy en día con los precios de la energía estamos hablando de encarecer, si utilizáramos la energía eléctrica, encarecer muchísimo la depuración, con bombeos y demás. Lo que la plataforma puso sobre la mesa en el año 2018 y 2019, tiene derecho la ciudadanía a ver que las administraciones trabajan por esa solución y que al final se llega a ganar este planteamiento que se hizo desde hace tantos años, ¿no? Y yo creo que es de toda justicia. Yo también puedo pensar que por el camino, como decía antes, pues todos podemos también tener el derecho a cometer algún error y ni siquiera el error, sino a no compartir todas las cosas que se puedan decir. Pero sí creo que en las cuestiones fundamentales los ayuntamientos seguimos trabajando coordinadamente. Planteamos escenarios cambiantes también porque los cambios del trasvase de aguas pues ha producido cambios en el planteamiento, pero seguimos trabajando coordinadamente, seguimos trabajando para que no exista esa depuradora comarcal que se pretendía poner en 2017, y queremos que la Isla Baja tenga estaciones de tratamiento de aguas residuales extensivas, depuración natural, y que se deje de verter al mar y se pueda reutilizar el agua que sale de esas depuradoras. Alcalde, como siempre, un placer entrevistarte, compartir con la audiencia esta entrevista, concretamente y de forma más importante los buenavisteros y las buenavisteras, pero también en definitiva con toda la audiencia del norte, desde Guamasa hasta tu municipio de Buenavista del Norte, desde donde se nos escucha por los 2 diales en toda la franja de nuestro norte. Como siempre, un placer, y seguiremos pulsando la actualidad del municipio desde el punto de vista de tu gobierno y de la oposición también, como no podía ser de otra manera. Un abrazo. Muchas gracias, Narciso. Nos vamos. El saludo de Francisco Bastarrica y de Chaxi Abreu.